Se habrán dado cuenta, hoy retomamos nuestra serie de predicación en el Evangelio de Marcos. Así que ya vaya abriendo su Biblia ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a seguir exponiendo más o menos donde lo habíamos dejado a comienzos del mes de junio, esta serie que hemos llamado Raíces, justamente para profundizar en el conocimiento de la razón de nuestra fe. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? El Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo lo que es la base de nuestra creencia, de nuestra convicción. Sin el Señor Jesucristo nada de lo que hacemos tiene sentido. Por eso queremos conocerlo más profundamente. Y el Evangelio de Marcos nos ofrece una oportunidad preciosa para adentrarnos en el conocimiento profundo, cercano, de quién es el Señor Jesucristo, tal como es presentado por el evangelista Marcos, quien con el apóstol Pedro ahí reconstruyeron el relato del Evangelio. Entonces, vamos a hablar hoy día en particular acerca de la luz y el Evangelio. Ya les voy a decir ya en dónde vamos a abrir la Escritura. Ya la tenga abierto ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. La luz ha fascinado al ser humano desde que existe uso de razón o haya memoria en la tierra. La luz simplemente es algo que fascina. Lo opuesto, lo contrario, nos produce temor, nos produce intranquilidad. ¿Quién no recuerda de niño haber tenido temor a la oscuridad y no haber necesitado un cuco, o un espantacuco más bien, no un cuco, un espantacuco para dormir, o que los papás estuvieran ahí prendiendo una luz, en fin. La oscuridad, lo opuesto a la luz, ciertamente produce intranquilidad, y la luz no solo nos fascina porque nos permite ver nuestro entorno, tener mayor confianza, sino que las propiedades de la luz también han sido estudiadas y han despertado la fascinación en los hombres de ciencia desde antiguo. Una de las cosas que me llamó la atención una vez leyendo sobre las particularidades de la luz es que la luz viaja en el vacío tanto como a través de distintos medios. Y de hecho la enorme velocidad que viaja la luz, que no existe nada en el universo que viaje más rápido que la luz, sobre 300.000 kilómetros por segundo, en el vacío se propaga con su máxima velocidad. Y esto puede ser reproducido en laboratorio, es decir, se puede generar las condiciones para que la luz viaje por el vacío a esa impresionante velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Pero una característica de esa luz es que cuando viaja en el vacío no la vemos. Lo que vemos cuando la luz viaja en el vacío es oscuridad. De hecho, usted mira en una noche estrellada y ve muchos puntos de luz, porque de cada una de las estrellas sale una luz en forma lineal que logra llegar a sus ojos si usted ve la estrella. Aunque han estado viajando durante muchos años esas partículas de luz para llegar a sus ojos. Pero entre ellas vemos oscuridad, porque la luz en el vacío no es visible para el ojo humano. Ella tiene que de alguna manera ser reflejada. Cuando se hace experimentalmente esto, si se pusiera una moneda en la trayectoria de esa luz que es invisible, inmediatamente esa luz rebota en todas direcciones y usted ve esa luz. Es decir, para que la luz sea visible,
ya sea que llegue directamente a sus ojos o ella debe ser reflejada. Y qué cosa interesante que la Escritura, cuando dice que Jesucristo es luz y llama a nosotros, los creyentes, luz del mundo, está diciéndonos de alguna manera que esa luz, que es Cristo, debe ser reflejada en los hombres, debe ser reflejada en el creyente para que pueda iluminar a los que aún están en la oscuridad. Esa luz, la luz del Evangelio, de la que veremos habla este pasaje, cuya explicación, el texto que vamos a leer a continuación, no siempre hemos comprendido, y debo reconocer que mi propia comprensión de él cambió dramáticamente cuando me adentré un poco en su estudio ya un poco más profundo. Yo creo que a ustedes les va a sorprender también. Capítulo 4, versículos 21 al 25. Mientras usted busca ese pasaje, vaya poniéndose de pie apenas lo encuentre. Toda la iglesia póngase de pie ahora para que leamos este texto. La palabra del Señor dice: también les dijo Jesús: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún se les añadirá. Al que tiene, se le dará más; al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Vamos a tener un momento de oración. Señor, delante de tu presencia, tal como somos, si tu palabra no llena nuestra vida, Señor, estaríamos vacíos. Si tú no vienes a nuestra vida, Señor, y tu presencia no actúa también en nuestra mente y corazón, esta palabra tampoco tendría sentido para nosotros. Por eso humildemente, Señor, vamos delante de ti, delante del trono de tu gracia, para implorar tu ayuda, Señor, que vengas con tu Espíritu, que hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que la comprensión de tu palabra, Señor, sea completa. Sabemos, Señor, que esta profundidad que ella tiene es insondable. No podríamos abarcarlo todo, Señor, pero tú nos das en la medida de nuestra necesidad. Tú conoces cada corazón, tú sabes cómo hemos llegado hoy día hasta este lugar. Tú sabes, Señor, cuál es la aflicción de tu pueblo y cuáles las respuestas que necesitamos, Señor, frente a las grandes o pequeñas preguntas de la vida. Por eso te pedimos tu ayuda, Señor, y humildemente nos disponemos ahora para ser instruidos por ti. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Como decía recién, posiblemente este texto sea uno de los pasajes que no hemos comprendido en alguna otra oportunidad, que confundiéndolo con otros textos de la Escritura ha llevado a algún grado de confusión en lo que realmente quiere decir la palabra. Y para no equivocar su interpretación, cada texto tiene que ser mirado, como sabemos, en su contexto. Y en particular este pasaje, colocado acá dentro del relato del evangelista Marcos, es imprescindible entenderlo a la luz de su contexto anterior y posterior. El pasaje inmediatamente anterior del mismo capítulo 4 se refiere a la parábola del sembrador, que yo sé que ustedes han leído y conocen más o menos la gran mayoría de los que están acá. La parábola del sembrador que dice el Señor Jesucristo a una multitud, pero que luego reunido con los apóstoles explica, entendiendo ellos que se refiere particularmente a la siembra del Evangelio.
la palabra de Dios, el mensaje de salvación, entregado a todos los hombres. Y luego viene nuestro texto, el que estamos leyendo ahora, y enseguida sigue hablándoles en parábolas, la parábola de la semilla que crece por sí sola, y la parábola del grano de mostaza, que igualmente hablan de la extensión del reino a través de la predicación del Evangelio. No está claro si este relato que acabamos de leer es dicho en el mismo momento. No significa que el Señor Jesucristo, inmediatamente después de explicar la parábola del sembrador, siempre y en el mismo instante reunido con los apóstoles, continúa con el versículo 21 al 25. Porque el evangelista Marcos está haciendo también una recopilación de sus enseñanzas. Pero lo que es claro es que él elige colocarla acá. Después de hablar del evangelio predicado a través de la parábola de el sembrador, y antes de las otras parábolas que hablan de la extensión del reino también por la predicación del evangelio. De tal manera que no podemos soslayar, no podemos evitar de entender que este contexto es importante. Y que por lo tanto creemos que siendo continuación de lo anterior y continuando con la otra enseñanza, este texto habla de la luz del Evangelio. Su principal propósito, pudiendo tener otras aplicaciones, es que entendamos qué significa la luz del Evangelio para el creyente y qué significa o qué implicaciones tiene la luz del Evangelio para el mundo. No es una enseñanza aislada. Entendemos entonces que el propósito del Señor Jesucristo en el evangelista Marcos es entender nosotros lo que significa el Evangelio para el creyente y para el mundo. La palabra dice que por muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo, lo cual está mostrando también que de alguna manera la palabra revelada no es igualmente comprendida por todos. Pero el Señor quiere que tú, siendo discípulo de Cristo, un discípulo de nuestro tiempo, puedas tener la máxima comprensión de lo que significa el Evangelio a la luz de lo que estamos leyendo entonces en la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a hablar entonces hoy de la luz del Evangelio. ¿Y qué significa, qué implicaciones tiene para tu vida y para la vida de la iglesia en relación del mundo? La luz del Evangelio para ti y lo que es la luz del Evangelio para el mundo en las manos y en la obra del Señor Jesucristo, por lo tanto, en las manos y en la obra del creyente y de la iglesia. Y lo primero que vamos a ver de esta luz del Evangelio es que ella está para alumbrar a todo el mundo. Quienes estuvieron hoy en la clase de nuestro instituto, el estudio bíblico de la mañana, que dicho sea de paso, probablemente por el frío, por muchas razones está teniendo una muy baja asistencia, no deje de venir porque es edificante para la iglesia ser instruidos en la palabra y ahí hay oportunidad de aprender, de preguntar, de escudriñar con más profundidad. Quienes estuvieron hoy día ahí veíamos este tema de cómo el Evangelio es predicado, la predicación llega a todo el mundo, tiene características universales. Y el propósito de Dios en Jesucristo y en los creyentes es que esta luz del Evangelio alumbre a todo el mundo. El Señor hace dos preguntas de carácter retórico. Les hace preguntas que son bastante obvias en su respuesta. El texto dice, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Dos preguntas cuyas respuestas son obvias. A la pregunta, ¿no se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? La respuesta es no. ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? La respuesta es sí. Es obvio. Pero más allá de lo obvio, alegóricamente hablando, si usted lo quiere, esto tiene una explicación muy interesante para nosotros, porque un almud, que era
la expresión que encontramos en las versiones antiguas de la Biblia, este cajón, este almud, era una caja que se usaba como unidad de medida para almacenar, para guardar o medir grano, para medir semilla. Entonces, no soy especialmente amigo de las explicaciones alegóricas, pero de alguna manera es interesante si pensamos que podría estar hablando de esta preocupación excesiva por lo laboral, por el trabajo, por las ocupaciones, que puede hacer que la luz del Evangelio se oculte. Deje de ser predicado el Evangelio por el creyente porque está demasiado metido en las cosas del mundo. Y la cama, más allá de lo obvio que es natural que nadie pondría una luz debajo de una cama, sobre todo la naturaleza de las luces de ese tiempo, que eran con una llama, ¿no? Produzca un incendio lindo en su casa poniendo una lámpara de aceite debajo de la cama. Pero más allá de eso, lo interesante es que tal vez podría estar hablando también de la pereza del creyente. Como decimos, cuando algunos tienen dificultad para venir el domingo a la iglesia porque los atrapa Satanás, ¿no? Se quedan ahí en la cama. Podría ser esa idea de el descanso permanente, la flojera, la pereza, pecado de la iglesia cuando el Evangelio no es transmitido. Pero más allá de esa explicación alegórica, lo que obviamente está diciendo el Señor Jesucristo es que el Evangelio no vino a nosotros para quedar en nosotros, para quedar oculto. No está en ti para que tú te alegres con ese conocimiento, te solaces en la salvación y no transmitas este mensaje a otros. Es lo que dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo, pero fíjese qué interesante, le dice también al creyente, vosotros sois la luz del mundo, tú eres la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con el cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Hermano, si un día tú saliste de la oscuridad y llegaste a la luz del Evangelio, si ya no estás en las tinieblas, sino que caminas en la luz, glorifica a Dios. Es un motivo para darle gracias a Dios. Pero piensa también, hermano, que si tú estás en la luz, es porque un día alguien te habló de Jesucristo. Si tú estás en la luz hoy día, fue porque alguien te transmitió la luz del Evangelio. Y yo te invito en este momento a que pienses un momento en quién te habló de Jesucristo. ¿Puedes recordar? ¿Puedes pensar en este momento cómo es que tú llegaste al conocimiento del Evangelio? ¿Quién te habló de Jesús? Tal vez tus padres, tal vez una abuela, un abuelito, un amigo, un compañero de trabajo. ¿Escuchaste el Evangelio por una predicación radial, tal vez, un programa de televisión? Hermano amado, si tú estás en el Evangelio, fue porque alguien fue obediente a este mandato y transmitió la palabra para tu vida. ¿Y qué harás tú entonces? ¿Quedarás con el bastón del testimonio bien guardado, sin transmitirlo a tu vez a otros, sabiendo aún que hay muchos que permanecen en la oscuridad? ¿Quedará la luz en ti, reverberando en tu interior, sin salir al exterior y reflejarse a aquellos que aún no conocen el Evangelio? El llamado del Señor Jesucristo es que reflejes esa luz. El Evangelio no vino para quedarse dentro de la iglesia. La iglesia no puede quedarse con este tesoro, sino que debe transmitirlo, debe reflejarlo. La luz debe seguir llegando a todos aquellos a quienes el Señor nos llama a ser comunicadores del Evangelio, porque la luz del Evangelio debe llegar a todo el mundo, porque ella está hecha para alumbrar a toda criatura. Pero la luz del Evangelio no solo existe o está para alumbrar a todo el mundo, sino también la luz del Evangelio existe para descubrir y revelar el plan de Dios. Versículos 22 y 23. Lea conmigo, por favor. Dice, no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse,
tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tiene oídos para oír, que oiga. El texto dice textualmente, nada escondido. La expresión griega, que no me gusta decirlo mucho porque no puedo, ni siquiera aunque quisiera, hacer alarde de conocer el griego porque nunca lo estudié bien. Tal como dije alguna vez, en el seminario intentaron enseñarme, pero fracasaron, ¿no? Fracasaron conmigo. Tikrupton es la expresión, krupton. Y la otra expresión oculto es apocripto. Palabras que dan origen a lo que nosotros hoy día conocemos como críptico o algo encriptado. Entonces el texto está hablando de aquello que estaba escondido, como esos textos en idiomas antiguos que un arqueólogo descubre en unas excavaciones de ruinas arqueológicas y que comienza a tratar de descifrar hasta que de repente logra dar con el sentido de esos símbolos, de esos signos y nos da su significado. Entonces, hermanos amados, estamos hablando de algo que estaba destinado a ser conocido en todo el mundo, pero que estaba oculto, que estaba de alguna forma reservado, escondido dentro de una sola pequeña comunidad. Que era la comunidad hebrea, la comunidad judía. El contexto acá, vuelvo a decir, es imprescindible para la explicación que erróneamente suele darse en forma de amenaza. Preste atención a esto, es algo así como decir, tenga cuidado porque no hay nada oculto que no haya de saberse. Y yo debo decir, hermanos amados, que cuando yo era niño, alguna vez oí esta explicación en la escuela dominical y yo temblaba cuando iba al refrigerador y sacaba unos sorbos de leche condensada escondida, ¿no? Y yo temblaba y decía, no hay nada oculto que no vaya a saberse. Y era apenas sacar un sorbo de leche condensada. No era tan banal ni tan pequeño, porque en una familia de 8 hermanos y un solo tarro era grave lo que yo hacía, ¿no? Pero ahí estaba esa sombra, esa preocupación sobre mí. No hay nada oculto que no vaya a saberse, ¿no? Y mientras pensaba en esta predicación, vino a mi memoria, queridos hermanos, algo espantoso, porque cuando yo estaba en la escuela básica, teníamos una profesora que yo recuerdo con cariño porque nos enseñó todo lo que yo aprendí en la escuela básica hasta séptimo básico, pero pienso ahora que de alguna manera algo malo tenía en la cabeza, porque hacía cosas muy extrañas y muy terribles, ¿no? En una oportunidad, revisando la higiene del curso, tomó a uno de mis compañeros, lo pasó adelante de todo el curso, lo hizo desnudarse delante del curso, dejándolo solo en calzoncillos, mientras ella con gestos de desprecio tomaba la ropa, con gestos de asco, y lo iba tirando en un rincón, y lo mantuvo delante de todo el curso solo en calzoncillos, mientras 80 compañeros, porque eso tenía mi curso, lo miraban desde sus asientos. Para mal sobre males, por alguna razón él tuvo una pequeña erección mientras estaba ahí adelante, así que se agregó a la humillación de estar ahí avergonzado, la burla y las risas de todos nosotros. Y yo pensaba, cuán terrible debe haber sido para ese niño ser expuesto de esa manera. Y usted piense ahora, hermanos amados, que nuestro Padre Celestial irá a exponer el pecado nuestro alguna vez de esa forma. Si Dios lo fuera a hacer de esa manera, ¿dónde quedaría su misericordia? ¿Dónde las promesas del Señor que desde el Antiguo Testamento vienen sobre los creyentes? Cuando el salmista David decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y bienaventurado, gozoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y cuyo pecado es cubierto.
El salmista David reconoce que la misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa, que Él no va a condenarnos de tal manera que nuestra vida sea expuesta. Todo lo que la Escritura dice está hablando de promesas maravillosas del Señor. En Isaías 43, versículo 25 dice, y no me acordaré de tus pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice, Él echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 15 dice de Jesucristo que Él es el testigo fiel, que lavó nuestros pecados con su sangre. Y Apocalipsis termina con estas maravillosas promesas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermano amado, qué consuelo más grande que la Escritura. No está hablando que un día nuestros pecados serán expuestos, nuestras vidas humilladas, que será nuestra miseria, nuestro pecado expuesto por un Dios misericordioso, sino que lo que está hablando acá es que lo que será expuesto es el Evangelio. Todo lo contrario, estas nuevas maravillosas de que en Cristo hay perdón, que Jesucristo tomó nuestros pecados y los lavó con su sangre. Eso es lo que debe ser revelado, no quedará oculto. Saldría después de la crucifixión del Señor Jesucristo por todo el mundo y debe correr esta maravillosa noticia, que ya no seremos avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor, porque no habrá vergüenza para aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y si tú tienes, de alguna manera esto hace sentido en tu vida, es porque tú estás oyendo hoy la voz de Cristo. Es porque un día tuviste la voz maravillosa del Señor. Y esas promesas entonces son para la eternidad. La palabra dice ahí en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que fue revelado un día a los discípulos. Y es lo que ha sido revelado a nuestras vidas. Y debe ser revelado al mundo, no puede permanecer oculto. Aquello que estaba encriptado, aquello que ni siquiera el mismo pueblo judío lo había entendido completamente, esto ha sido revelado a nuestra vida y ahora tiene sentido para ti y nos consuela, nos conforta, nos alienta y debe llegar a toda la humanidad. Pero la luz del Evangelio no solo debe alumbrar a todo el mundo y no solo fue para descubrir y revelar el plan de Dios. La palabra continúa hablando a nuestras vidas y nos dice que el Evangelio también está para establecer juicio y recompensa. Lea conmigo versículos 24 y 25. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes y aún se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Una llamada solemne. Esto es una seria advertencia a los discípulos. No habla, querido hermano, este texto de juzgar a otros o de mirar la paja en el ojo ajeno. Hay otros textos de la Escritura donde el Señor habla de aquello. Pero no es de esto que está hablando este pasaje. Recuerda el contexto. ¿De qué está hablando el texto que estamos leyendo? Del Evangelio de Jesucristo y de la extensión del reino. Entonces, ¿qué dice? Piense, por ejemplo, hermanos amados, en esto de medir. El texto dice, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y nos recuerda el profeta Ezequiel. Aquí en la palabra dice que se le dio una caña de medir para medir la ciudad de Jerusalén. Y nos recuerda el Apocalipsis, cuando al Señor Jesucristo también se le da una caña y el Señor Jesucristo mide ahora la Jerusalén celestial, la ciudad santa. ¿De qué está hablando el texto, hermanos amados? Está diciéndonos que la enseñanza apostólica, la transmisión del Evangelio,
es la medida con que el hombre será medido. Cuando llegue el día del juicio, cuando el Señor Jesucristo esté en su trono y comparezcan delante de Él todas las naciones y todo el género humano, el Señor tendrá una caña de medir en su mano. Y esa medida con el que el Señor medirá a toda la humanidad es el Evangelio de Jesucristo. Es cuál haya sido la respuesta del hombre a la oferta del Evangelio lo que determinará el destino de la humanidad. Ahí se establecerá lo que habremos de ser por la eternidad, reyes y sacerdotes de Dios para siempre o condenados al infierno por la eternidad. Y habla también de recompensa, es decir, juicio en cuanto seremos medidos y recompensa porque el texto dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La enseñanza apostólica es la medida y lo que habremos de ser está determinado también en forma de una recompensa. Comparando el pasaje con otras enseñanzas de Jesucristo, este sigue la misma lógica. Mire, por ejemplo, lo que dice ahí en la parábola de los talentos, Mateo 25, versículo 29, donde dice que al que guardó su talento y lo escondió en la tierra y no lo hizo producir, dice, quítenle ese talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Y a ese siervo necio y negligente, échenlos las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. El mismo concepto se da en la parábola de las minas. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado y se le da al que tenía más. Porque todos, dice la palabra, seremos medidos con la medida de Cristo, es decir, con lo que es el Evangelio para nosotros. Cuando pensamos en esto, hermanos, y comparándolo con, como digo, con las enseñanzas de Jesucristo, entendemos que no está hablando de juicio, sino que está hablando de aquello que ha sido realmente valor en nuestra vida. Religiosidad sin Cristo no es el Evangelio. Puede que hayan personas en el mundo que van todos los días domingos a la iglesia. Puede que haya personas que se han esforzado en vivir de alguna forma religiosa. Puede que hayan personas que estén cumpliendo de alguna manera ritos, ceremonias y preceptos para ganar el cielo. Pero la respuesta del Evangelio es lo que separará a la humanidad. El Evangelio es la lámpara que será puesta para alumbrar a todos, y todos serán considerados en relación a Jesucristo. La medida es Cristo. El que tiene a Cristo heredará el reino en la gloria de Jesucristo y le gozará por la eternidad. El que no tiene al Señor, aun lo poco que quede en su humanidad, lo perderá. Y por eso el Señor dice, pongan mucha atención. Querido hermano, discípulo de Jesucristo, presta atención a esto porque esto es importante. Nota la seriedad que esto tiene. Esto es una advertencia solemne, porque cuando tú predicas el Evangelio, estás haciendo una de dos cosas. O estás acercando a aquella persona a la eternidad y a la salvación para siempre, o lo estás haciendo, si su rechazo se manifiesta, más merecedor y más cerca del infierno. Esto es solemne y es importante. Cuando tú predicas el Evangelio, hazlo con temor y temblor. Debes hacerlo, no tenemos opción, pero al hacerlo sabe que si las personas reciben el Evangelio con gozo y sus vidas son transformadas, estás contribuyendo con la predicación del Evangelio, con la obediencia al mandato y la gran comisión de la Iglesia, a que esa persona conozca a Cristo y conociendo el Evangelio de Jesucristo vaya a la salvación. Pero si esa persona rechaza, esto es grave, solemne, porque conociendo el Evangelio y rechazándole, se hace aún más digno y merecedor del infierno. Finalmente, hermanos, para concluir, pensemos en la luz del Evangelio
y pensemos que esta luz del Evangelio significa una vida centrada en Cristo, y esta vida centrada en Cristo es una vida que brilla con la luz del Evangelio de Cristo. No brillamos con luz propia. Esta luz no es la luz de la iglesia. No es tu propio conocimiento, tus virtudes cristianas las que son comunicadas, sino que la gloria y la luz del Evangelio en Jesucristo la que debe brillar en ti. Y si esto es así, entonces esta luz del Evangelio no existe para una pequeña élite. No existe para que estemos gozándonos cada domingo, llenándonos del gozo de la presencia de Cristo, sino que existe en nosotros para ser transmitida. Esta luz debe brillar donde hace falta, donde aún hay tinieblas, donde aún hay personas que permanecen en la oscuridad. Esta luz del Evangelio no vino para permanecer oculta, sino debe ser revelada en la vida de los creyentes, enseñando a los hombres a salir de aquella oscuridad, de aquella ignorancia que los mantiene en penumbras. Y tenemos el gozo de tener este conocimiento, no podemos quedarnos con ello para siempre. Y esta luz del Evangelio es la medida con que la humanidad va a ser juzgada y recompensada cuando el día que Cristo venga. No podemos permanecer indiferentes a esto, hermanos amados. Si estás en Cristo, tú no tienes nada que temer. Amén. Nada que temer. El Salmo 34 dice que no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Pero si estás en Cristo, tenemos mucho por lo cual trabajar. Es nuestra tarea recordar que allá afuera, en tu barrio, en tu familia tal vez, entre tus seres más queridos, aún hay muchos que permanecen en tinieblas. Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Cuánta necesidad hay de que ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo? Que el Señor bendiga a nuestra iglesia y que nos haga fieles y que seamos capaces cada día de glorificar a Dios, porque un día el Evangelio llegó a nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y tener un momento.